Leyenda de los 5 grandes. La migración de los gigantes. En las vastas llanuras del sudeste del Serengeti, donde los árboles crecen escasamente entre el polvo rojo, un profundo estruendo resuena en la distancia. El sonido de grandes pasos y de un recuerdo más largo que cualquier mapa jamás dibujado. Mataka, la matriarca, guía a más de 30 miembros de su manada a través de la tierra seca y agrietada. Ella no es la criatura más fuerte ni la más rápida. Pero sus recuerdos, tan largos como las venas de su piel, son los que mantienen viva a la manada. Los elefantes africanos no solo son los animales terrestres más grandes, sino también criaturas con sistemas nerviosos complejos y emociones profundas. Recuerdan cada río seco, cada abrevadero subterráneo aún húmedo y cada árbol baobab cuya savia se agrieta durante la sequía. Y, sobre todo, recuerdan el dolor, los individuos que cayeron por hambre, por sed o por culpa de los humanos. Mataka sobrevivió a una sequía histórica hace 10 años, cuando solo quedaba la mitad de la manada. Era un recuerdo que llevaba consigo como un mapa espiritual, donde cada charco podía ser una salvación o una tumba. Los elefantes se mueven por la noche. Bajo la fría luz de la luna, sus sombras se extendían como fantasmas errantes. Este pequeño rebaño incluye todas las generaciones. Las madres elefantes tienen experiencia. Los machos están en la pubertad, a veces traviesos pero excitables. Y los elefantes bebés, con sus grandes orejas moviéndose constantemente como si quisieran ahuyentar a los mosquitos, pero sus ojos iluminados con todo lo nuevo. Una noche, mientras descansaban en el valle de Olduvai, un sitio arqueológico, los elefantes se encontraron con una manada de antílopes que venían a beber. Sin persecución, sin rugido. Es simplemente respeto mutuo entre dos especies, cada lado entiende que la estación seca es un momento de supervivencia, no de competencia. Pero la oscuridad no solo trae frescura. También esconde peligros. Al norte, un grupo de cazadores furtivos se acerca, en busca de los colmillos blancos como el mármol de Kalo, un elefante macho joven que camina con el paso majestuoso de un antiguo guerrero. Mataka sintió que algo andaba mal. Cambió de rumbo durante la noche y condujo a la manada hacia lo más profundo de las colinas, donde las señales de satélite eran débiles y la hierba crecía espesa.
Fue una elección hecha a partir de la experiencia y también del instinto de un líder que vivía para proteger, no para luchar. Después de 3 días de movimiento continuo, la manada se acercó al río Grumeti, un gran afluente que se seca en la estación seca, pero se inunda con agua roja turbia durante la estación lluviosa. Al otro lado del río se encuentra la Selva Negra, hogar de una espesa vegetación y el lago de agua dulce más profundo del Serengeti central. Para llegar allí, los elefantes tuvieron que cruzar el río. Las corrientes rápidas, los arrecifes y, sobre todo, los depredadores que acechan bajo la superficie hacen que cruzar el río sea un verdadero desafío. El cocodrilo del Nilo, uno de los reptiles más peligrosos, acecha bajo las turbias aguas. Mataka tomó la delantera, sin dudarlo. Ha cruzado este río más de 4 veces en su vida, y cada vez ha traído consigo a un joven individuo. Los elefantes lo siguieron, uno a uno, abrazándose unos a otros en el agua con sus trompas. Un bebé elefante, Narai, de unos 9 meses, fue arrastrado de la formación por la corriente. Su grito de pánico resonó en el viento. Una estocada desde el agua, la sombra del cocodrilo. Pero justo en ese momento, Kalo, el joven macho, se abalanzó sobre él, arrojando sus afilados colmillos al agua como una tormenta. El cocodrilo retrocedió. Narai fue arrastrado de vuelta a la orilla, la manada de elefantes lo rodeó y sus trompas tocaron suavemente su piel como una forma de consolarlo. En el mundo de los elefantes, el miedo se comparte y se supera juntos. Por la tarde, el cielo se volvió sombrío como advertencia. En la llanura de hierba alta cerca del borde del lago Ndutu, una manada de elefantes se mueve lentamente. Habían pasado 3 días sin lluvia, el aire estaba seco y el polvo era denso. La hierba crecía casi hasta la cintura, lo suficiente para ocultar a un individuo grande, y esa era la parte más peligrosa. Mataka, con el instinto de supervivencia de un anciano, se detuvo de repente. Tenía los oídos bien abiertos, la cabeza en alto y la trompa tocando suavemente el suelo, buscando vibraciones. Un sonido muy suave y muy profundo, como si la hierba se partiera al ser cortada por pasos no invitados. Ella sintió que algo estaba mal. Sin dudarlo, Mataka inmediatamente dejó escapar un grito bajo, un sonido distintivo que solo se usaba cuando el peligro era inminente.
La manada reaccionó inmediatamente, cambiando de formación. Los adultos formaron un círculo hacia el exterior, rodeando al bebé elefante en el centro. Kalo, el joven macho, se quedó atrás, listo para enfrentar cualquier amenaza. Menos de 20 segundos después, de entre los arbustos de enfrente, aparecieron repentinamente 5 leonas. Cazadoras profesionales estaban realizando una rara táctica de emboscada con elefantes. No se dirigen a los elefantes adultos, el objetivo es sembrar el pánico. La tarde descendía lentamente como una cortina de seda dorada extendida sobre la llanura. El sol se retiró hacia el horizonte, dejando rayos de sol rojo reflejándose en la hierba alta que se mecía suavemente con el viento. En una hondonada donde la hierba es más rala, las leonas de la región de Mbella giran en torno a su botín. Atrás quedó la tensión de la persecución o la concentración absoluta en la caza, ahora es un momento de relajación, solidaridad y cercanía, una característica de la vida social de estos grandes felinos. La líder de la manada, una leona con las orejas ligeramente hendidas, disfrutaba con cuidado su comida, dejando las porciones más accesibles a los 2 individuos más jóvenes de la manada. Sin gruñidos, no hay conflicto. Comen según una jerarquía preestablecida, un sistema cuyas sutilezas solo pueden verse en la estructura social aparentemente caótica si uno la observa durante suficiente tiempo. En el borde del círculo, 2 cachorros de león jugaban con una larga brizna de hierba, rodando de vez en cuando por el suelo y dándose palmaditas como niños traviesos. En realidad no tienen hambre y, con sus instintos inmaduros, todo lo que los rodea es un juguete, incluida la presencia de buitres revoloteando sobre ellos. Soplaba una ligera brisa que traía consigo el aroma de tierra húmeda y el aroma de flores silvestres desde lejos. Arriba, unas cuantas cigüeñas marabú volaban en círculos, manteniendo una distancia segura pero sin apartar la vista del festín. Los buitres se reunieron a lo lejos, esperando su momento.
Después de comer, varias leonas yacían de lado sobre la hierba, respirando levemente, dormitando en el crepúsculo. Uno lame silenciosamente el pelaje del individuo que está acostado a su lado, un comportamiento característico de cuidado y unión que ayuda al grupo a mantenerse fuerte. El aire ya no es el de la casa, sino el de la vida, donde cada respiración y cada lamida reflejan la conexión entre los individuos, no solo para la supervivencia, sino para la coexistencia. En otro lugar, no muy lejos, una familia de elefantes se movía silenciosamente por el borde del terreno, lejos de la presencia de los cazadores. Por un momento, el león y el elefante, dos símbolos de los 5 grandes, coexisten en una paz frágil, como si nada hubiera sucedido. La temporada de lluvias ha llegado. Nubes pesadas se extendían por la estepa como trenes gigantes que proyectaban sombras. El suelo seco y agrietado se ablandó, aparecieron charcos brillantes y la hierba joven brotó del suelo marrón oscuro. Para la manada de elefantes Mataca, la temporada de lluvias es más que un nuevo comienzo, es un momento sagrado que marca la temporada de apareamiento y reproducción. Tras el repentino fallecimiento de Kimba, el travieso y valiente bebé elefante, la manada pareció detenerse durante unos días. Sin toques de trompeta ni polvorientos revuelos. Pero como cada temporada anterior, la vida no se detiene. La vida debe continuar y, en este ecosistema salvaje, cada individuo lo entiende. Cuando las hembras de la manada empezaron a entrar en celo, la atmósfera entre los dos machos adultos, Tambo y Ragüe, se volvió notablemente tensa. Ambos son elefantes adultos, criados por Mataca desde que eran jóvenes. Pero Tambo es un pariente consanguíneo directo de Mataca, mientras que Ragüe es un individuo que fue adoptado de otra manada después de una sequía. Una tarde al anochecer, bajo un cielo sombrío repleto de nubes de tormenta, una manada de elefantes se detuvo en un campo de tierra roja en medio de un bosque ralo. Nadie habló, pero las hembras de la manada se reunieron en un amplio círculo y se retiraron. Mataca, todavía el anciano poderoso, permaneció a distancia, sin intervenir. Ella entendió, este era un momento importante, no solo para el apareamiento, sino para establecer orden y responsabilidad dentro de la manada.
Ambos son lo suficientemente mayores, tienen la suficiente experiencia y son lo suficientemente fuertes. Cuando una hembra de la manada, Malira, comienza a emitir una feromona distintiva, Tambo y Ragwe comienzan a desconfiar el uno del otro. En el mundo de los elefantes africanos, las competiciones no son relámpagos como los de los leones, sino pruebas prolongadas que combinan paciencia, fuerza y valentía. Tambo eligió caminar junto a Malira, sin apartarse nunca de su lado, tocando suavemente su colmillo con su trompa cada vez que tenía la oportunidad. Ragwe mantuvo la distancia, pero estaba atento, como si estuviera midiendo cada movimiento de su oponente. Una tarde, bajo una ligera lluvia y con el sol del atardecer reflejándose a través de una baja capa de niebla, tuvo lugar un enfrentamiento silencioso entre dos elefantes machos. Sin rugido. No hay sangre. Solo dos figuras gigantes paradas una frente a la otra. Golpes en la frente. Se escuchó el choque del marfil. Pero en los ojos de cada individuo está la cordura, no destruir al oponente, sino demostrar que uno es digno. Finalmente, Tambo, con su pequeño tamaño, se mantuvo firme y empujó a Ragwe hacia atrás. Ragwe no rugió, no se enfureció. Giró en silencio, retrocediendo lentamente, dejando a Malira de pie junto a Tambo, como si reconociera la ley de la selva. Después del enfrentamiento, la manada continuó moviéndose hacia el borde del bosque, donde florecían árboles de tamarindo africano. Las llanuras aluviales inundadas eran ricas en pasto joven y arcilla salada, minerales importantes para la manada. Malira, junto con varias otras hembras, pronto comenzó a mostrar los primeros signos de embarazo. En silencio, se ponen en marcha grandes ciclos biológicos, se fecundan los óvulos, cambian las hormonas y, dentro del cuerpo gigante, se forman nuevas vidas. Mataka, a pesar de su avanzada edad, sigue siendo el espíritu guía de la manada. Caminaba lentamente, pero cada paso tenía un propósito. Ella transmitió su conocimiento sobre las salinas subterráneas, los lagos profundos y cómo evitar las trampas para depredadores a la generación más joven. Bajo la lluvia tenue, una enorme manada de elefantes se detuvo en el pantano. Tambo vigilaba al frente, Ragwe seguía el ritmo, ni lejos ni cerca, y las elefantas, ahora con nueva vida, estaban esparcidas en el borde del pasto. De la pérdida, la vida regresa. El sol caía oblicuamente sobre las laderas rojas y polvorientas. La manada de elefantes se detuvo bajo el antiguo árbol baobab, donde Mataka solía descansar durante su viaje. Pero hoy ella ya no está de pie.
Mataka, la elefanta matriarcal que ha liderado la manada durante 3 décadas, yace de lado bajo la sombra de un árbol, con la respiración pausada. Piel arrugada y cubierta de polvo, ojos que habían presenciado el cambio de las estaciones, ahora cerrados en la paz que solo la Madre Tierra puede otorgar. Tambo y Ragwe estaban cerca, sus trompas tocando ligeramente sus colmillos. Malira se acurrucó contra su cuerpo, murmurando algo ininteligible, como si todavía esperara una respuesta final. Los jóvenes elefantes, que ella había guiado a través de arroyos y desiertos, se estaban reuniendo en círculo. Para los elefantes, la muerte no es un final tranquilo, sino un ritual, un monumento silencioso y emotivo. Los individuos de la manada no abandonan a sus hermanos perdidos. En cambio, se quedaron, tocando su cuerpo con sus trompas, suspirando suavemente y repitiendo las mismas acciones cariñosas que cuando estaba viva. Durante muchas horas después, la manada de elefantes no se movió. Rodearon a Mataka, permaneciendo en silencio, emitiendo ocasionalmente un murmullo bajo como una oración. Algunos trajeron ramas y las colocaron suavemente sobre su cuerpo, un acto de recuerdo único en el reino animal. Un elefante bebé que Mataka había salvado una vez de una manada perdida ahora se acercó tímidamente a ella, inclinó la cabeza y le tocó la frente, un comportamiento que los científicos llaman toque conmemorativo. Para los elefantes, la memoria es más que un simple recuerdo, está viva y tiene raíces tan profundas como las raíces de un árbol baobab. Cayó la noche, pero la manada aún no se iba. Cada sonido del viento que sopla a través de las hojas es como los susurros de generaciones pasadas, mezclados con la respiración lenta de los elefantes vivos, creando un coro silencioso de la estepa. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol brillaron a través de las ramas de los árboles y cayeron sobre la frente de Mataka. Tambo fue el primero en dar un paso adelante. Ya no es un guerrero en la época de los muertos, sino un líder sucesor. No hizo ningún ruido, pero cada paso lo decía todo. La manada de elefantes se fue en silencio, uno a uno pasando el cuerpo de Mataka, tocando sus trompas una última vez a modo de despedida. Nadie miró atrás, pero cada paso era pesado. Mataka ya no existe, pero sigue viva en cada camino que recorrió, en cada fuente de agua que guió y en cada generación de elefantes jóvenes que enseñó. Para los elefantes, los líderes no mueren, se convierten en recuerdos, mapas en los corazones de la manada, liderando incluso cuando ya no están presentes.
Allí donde ella yace, la hierba volverá a crecer verde y el polvo llevará las huellas de quienes la siguieron. Y cuando los elefantes bebés crezcan, se detendrán bajo el árbol baobab para recordar a un líder llamado Mataka. Mientras la manada de elefantes se desvanecía en la pálida luz del día, un polvo rojo flotaba en el aire como un sudario del tiempo, cubriendo el lugar de descanso de Mataka, ahora una tumba natural bajo un árbol baobab. Los elefantes no giraron la cabeza, pero cada paso pesado era una llamada silenciosa al pasado. En el largo silencio, la estepa pareció dejar de respirar. No más rugidos de leones, no más bramidos de búfalos en pánico, solo el sonido del viento soplando a través de la hierba alta y el suave pisoteo de los elefantes que continúan su viaje sin líder. Pero ese no es el final. Es una palabra de paso, de generación en generación, de jefe en jefe y de capítulo en capítulo en la larga historia de la naturaleza. Y entonces, en la lejana niebla del crepúsculo, se oyó otro sonido, el sonido de cascos golpeando el suelo duro, pesados y decididos. Una criatura acorazada surgió de las sombras de los arbustos espinosos, sin ruido, sin fanfarrias. Pero su presencia silenció a todas las criaturas a su alrededor. Ese es el rinoceronte negro, una criatura casi sin enemigos naturales, pero al borde de la extinción, no por culpa de los depredadores, sino por culpa de los humanos. Cuando cae la noche, el mundo no queda en silencio, simplemente da paso a verdaderos depredadores. En la oscuridad sin fin, ojos fríos seguían cada movimiento, pasos se acercaban silenciosamente, esperando el momento perfecto para asestar el golpe fatal. Sin luz, sin piedad. Solo el instinto de supervivencia y las cacerías sangrientas tienen lugar en silencio. Aquí la oscuridad no se esconde, es aliada de los más fuertes. Bienvenido al mundo de los asesinos de las sombras, donde la vida y la muerte están a solo un suspiro de distancia. Los asesinos de la noche. Ubicada en el vasto hemisferio norte, la taiga, también conocida como el bosque de coníferas del norte, es uno de los bosques más salvajes y misteriosos del planeta. Este bosque, que se extiende desde Alaska, Canadá, a través de Escandinavia y hasta Siberia, es un mundo de imponentes pinos, píceas y abetos, cubiertos de nieve en invierno y envueltos en una espesa niebla al amanecer. Al entrar en el bosque de taiga, inmediatamente sentirás una atmósfera fría y tranquila.
Los troncos altos y rectos de los árboles, con sus ramas y hojas superpuestas, forman una cúpula verde oscuro que filtra la luz del sol y mantiene el suelo en un estado constante de penumbra. Gruesas capas de musgo se adhieren a los troncos de los árboles, mientras que las rocas dispersas están cubiertas de líquenes, una señal de que este lugar ha sido prácticamente intocado por los humanos. En verano, la taiga cobra vida cuando pequeños arroyos de hielo derretido se abren paso entre las rocas y crean estanques tranquilos que reflejan el cielo azul. Manadas de renos y alces se mueven silenciosamente por los senderos bordeados de árboles, mientras zorros y armiños se abren paso hábilmente entre los arbustos a la caza de pequeñas presas. Pero cuando llega el invierno, el bosque se transforma rápidamente en un mundo blanco, con temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 40 grados centígrados. Los ríos se congelan, los árboles quedan enterrados bajo una espesa nieve y la mayoría de los animales migran o hibernan para evitar el duro frío. Sin embargo, hay una criatura que nunca hiberna y nunca abandona este lugar, el búho real, Búho scandiacus, uno de los búhos más grandes y poderosos de la taiga. Con gruesas plumas blancas que le ayudan a camuflarse perfectamente en la nieve y el hielo, y agudos ojos amarillos que le permiten ver de noche, el búho real es uno de los principales depredadores de esta tierra. Por la noche, se deslizan silenciosamente entre los troncos de los árboles cubiertos de nieve, escuchando los más leves ruidos de los lemins árticos bajo la espesa nieve. Cuando la presa saca descuidadamente la cabeza de la nieve para alimentarse, el búho se lanza en picado con una velocidad mortal y sus afiladas garras se clavan profundamente en el cuerpo del animal, poniendo fin a la caza en una fracción de segundo. En esta tierra helada, cada comida es una batalla por la supervivencia, y el búho es uno de los gobernantes silenciosos que mantienen el frágil equilibrio del bosque helado de taiga. En medio del frío cortante de la taiga, cuando la nieve cubre las copas de los árboles y los fuertes vientos del norte soplan a través de los bosques de pinos, el búho real comienza su temporada de reproducción. A diferencia de muchas otras aves que eligen la cálida primavera para dar a luz, los búhos reales se aparean y anidan en medio del frío invierno, cuando las fuentes de alimento, especialmente los lemins, están en su punto más alto. A finales del invierno, cuando las noches aún son más largas que los días, los búhos machos comienzan a realizar exhibiciones de cortejo especiales. Volaron por el aire, emitiendo gritos profundos que resonaron en todo el bosque silencioso. A veces, el búho macho lleva en sus garras un lemin o un conejo pequeño y lo arroja al suelo como regalo para atraer a la búho hembra.
Si la lechuza hembra acepta, inclinará la cabeza, chillará suavemente y comenzará el ritual de apareamiento. A diferencia de muchas aves que anidan en los árboles, el búho real elige el suelo para construir su nido. Las áreas abiertas en laderas, montículos altos o áreas con poca cobertura de nieve son lugares ideales para que pongan sus huevos. No construyen sus nidos con ramas o plumas, sino que simplemente crean un pequeño hueco en el suelo, lo que ayuda a que los huevos tengan menos probabilidades de ser arrastrados por el viento y proporciona el mejor camuflaje. Después del apareamiento, la lechuza hembra pone de 3 a 11 huevos, número que depende de si las fuentes de alimento son abundantes o escasas. Si hay muchos lemmings, la lechuza hembra puede poner hasta 11 huevos, pero si las fuentes de alimento son escasas, el número de huevos puede ser solo de 3 a 4. Los huevos, de color blanco nieve, son incubados continuamente por la hembra durante 32 a 34 días, mientras el macho se encarga de cazar y defender el territorio. La lechuza hembra apenas abandona el nido, incluso cuando caen fuertes nevadas o hay tormentas. Su espeso pelaje ayuda a mantener calientes sus huevos, pero el peligro siempre acecha. Los zorros nivales, los armiños e incluso las águilas reales son depredadores que pueden robar huevos o atacar a las lechuzas madres. Siempre que hay un intruso, la lechuza hembra eriza sus plumas, extiende sus alas y emite chillidos feroces, dispuesta a luchar hasta el final para proteger a sus crías. Cuando los huevos eclosionan, los búhos abren los ojos y nacen en el frío intenso del Ártico. Al principio están cubiertos por un suave plumón blanco que les ayuda a mantenerse calientes, pero no es suficiente para protegerse. La madre lechuza continuará calentando y desmenuzando la comida traída por el padre lechuza para alimentar a sus polluelos. Durante las primeras semanas, los búhos crecen muy rápido, pero la competencia entre ellos también es feroz. Los búhos más grandes y fuertes a menudo tienen la ventaja en la competencia por el alimento, mientras que los más débiles pueden morir de hambre si las fuentes de alimento escasean. Después de aproximadamente 5 a 6 semanas, los búhos comienzan a desarrollar plumas y aprenden a volar. Al principio, simplemente saltan alrededor del nido, agitando sus alas torpemente antes de poder volar distancias cortas. Los padres búhos continúan cuidándolos y enseñándoles a cazar. Pero después de aproximadamente 9 a 10 semanas, los búhos bebés dejarán el nido y comenzarán sus vidas independientes en el duro bosque de taiga. No todos los búhos sobreviven a su primer invierno. Depredadores como águilas y zorros blancos están siempre al acecho, mientras que el hambre y el frío también son duros desafíos. Pero los búhos afortunados que sobrevivan crecerán y se convertirán en depredadores máximos y continuarán el ciclo de vida del búho real del norte, los guerreros invencibles de la taiga. Cuando el sol desapareció detrás de las montañas distantes, el cielo se tornó de un color púrpura intenso. Bajo el denso dosel del bosque, los animales finalmente encuentran refugio, devolviendo el silencio a la naturaleza. Pero este no es el final de la vida, es el momento en el que surge otro mundo.
En los imponentes acantilados de una antigua cueva, miles de criaturas se movieron de repente. Las alas sedosas revolotearon y pequeñas sombras negras salieron de la boca de la cueva, planeando rápidamente en la tenue luz de la luna. Todo el cielo parecía temblar con misteriosas ondas negras. Son los verdaderos gobernantes de la noche, los murciélagos. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar, pero su forma de moverse es completamente diferente a la de las aves. Sus alas no tienen plumas y están hechas de finas membranas de piel estiradas entre dedos inusualmente largos, lo que les permite controlar cada movimiento con increíble precisión. A diferencia de las aves, que tienen que batir sus alas continuamente, los murciélagos pueden planear por las copas de los árboles, pasar por grietas estrechas en las rocas o incluso volar en la dirección opuesta con solo una ligera inclinación de sus alas. Pero lo que los convierte en depredadores invisibles no son sus alas, sino su capacidad de sonar. En la noche oscura, los murciélagos emiten continuamente llamadas de alta frecuencia que los humanos no pueden oír. Las ondas sonoras impactan todos los objetos circundantes y se reflejan. Gracias a ello, los murciélagos no solo pueden determinar la distancia sino también ver la forma, el tamaño y la velocidad de movimiento de sus presas. En un abrir y cerrar de ojos, puede detectar un pequeño mosquito entre miles de follaje denso. En medio de las densas selvas tropicales de la Amazonía, el murciélago de herradura mayor, Rhinolopus ferrumequinum, abandona su refugio y se lanza hacia la noche. Con sus grandes orejas en forma de hoja, escucha la más mínima vibración. Una polilla acaba de batir sus alas debajo del árbol. En menos de un segundo, el murciélago de herradura se lanza en picado a la velocidad del rayo, batiendo hábilmente sus alas para formar una red viviente y agarrando a su presa antes de llevársela directamente a la boca. Pero no todos los murciélagos eligen insectos como alimento. En las selvas del sudeste asiático, los zorros voladores gigantes, Pteropus vampirus, la especie de murciélago más grande del mundo, abandonan sus refugios al anochecer. No cazan criaturas pequeñas, sino árboles cargados de frutos. Vuelan decenas de kilómetros cada noche en busca de fruta madura y accidentalmente llevan consigo semillas que ayudan a las plantas a crecer más fuertes. No todos los murciélagos son depredadores, algunos son los agricultores silenciosos del bosque. Sin embargo, entre las misteriosas criaturas de la noche, hay una especie de murciélago particularmente aterradora, el murciélago vampiro, Desmodus rotundus. En las praderas de América del Sur, mientras el ganado dormía bajo la luz de la luna, una pequeña criatura se acercó silenciosamente. A diferencia de otros murciélagos, los murciélagos vampiros no necesitan perseguir a sus presas. En lugar de eso, aterrizó silenciosamente sobre el lomo de una vaca y utilizó sus afilados incisivos para hacer una pequeña incisión en la piel.
En apenas unos segundos, el corte comenzó a sangrar y el murciélago vampiro usó su larga lengua para lamer cada gota. Gracias a la enzima anticoagulante presente en su saliva, puede succionar sangre continuamente sin que su presa lo sepa. Una comida silenciosa, sin ruidos, sin señales de advertencia. Cuando llega la primavera, las cuevas oscuras se convierten en el escenario de otra batalla por la supervivencia. Entre miles de murciélagos hacinados en un espacio pequeño, las hembras preñadas comienzan a buscar un lugar seguro para dar a luz. A diferencia de las aves o los reptiles, los murciélagos dan a luz directamente, al igual que los humanos. Una madre murciélago generalmente da a luz a una sola cría por año, porque criar a una cría colgada boca abajo no es fácil. Los murciélagos bebés nacen con los ojos cerrados, con cuerpos pequeños, desnudos y débiles. Pero por frágil que sea, todavía tiene un arma poderosa, garras afiladas. Desde el primer momento, el bebé murciélago se aferró a su madre y nunca se apartó de su lado. Cuando la madre murciélago sale a cazar, los murciélagos bebés se aferran a su vientre y vuelan juntos en el cielo nocturno como en una danza misteriosa. Los murciélagos que son demasiado débiles para seguir a sus madres son abandonados en la cueva, donde se reúnen en nidos de guardería gigantes, acurrucados unos contra otros para mantenerse calientes y alejados de los depredadores. Después de unas pocas semanas, los murciélagos bebés comienzan a desarrollar plumas y a practicar el aleteo de sus alas. Dieron sus primeros pasos en el techo de la cueva, colgados boca abajo como su madre. Cuando son lo suficientemente fuertes, comienzan a intentar volar, al principio solo distancias cortas, luego sus primeros vuelos en la noche interminable. Aproximadamente a los 2 meses de edad, los murciélagos bebés abandonan oficialmente el nido, se lanzan a la naturaleza y comienzan una nueva vida en la oscuridad. La noche cayó sobre la selva amazónica, las sombras se arrastraban entre los árboles, oscureciendo todo lo que había debajo. Un río serpentea silenciosamente entre raíces de árboles gigantes, la superficie del agua es tan suave como un espejo que refleja la tenue luz de la luna. Abajo se mueven depredadores invisibles, bagres gigantes deslizándose por el barro profundo, esperando en silencio la noche para alimentarse. Pero también hay otra criatura esperando. Entre los densos arbustos junto al río, un par de fríos ojos dorados brillaron en la oscuridad. Una figura se movía en silencio, cada paso era tan ligero que no hacía ningún ruido. El jaguar, el depredador más temible de América del Sur, está en posición. El jaguar, Panthera onca, es el gran felino más poderoso de América y tiene la mordida más fuerte de todos los grandes felinos del mundo. Con su cuerpo macizo, sus músculos tonificados y sus manchas negras en forma de rosa sobre su pelaje dorado brillante, no solo es un símbolo de fuerza sino también un depredador frío y temible. A diferencia de los leopardos o los guepardos, los jaguares no dependen de la velocidad para atrapar a sus presas. Caza con absoluto silencio, con tácticas de emboscada perfectas y con un golpe final que no deja ninguna posibilidad de resistencia.
Lo que hace que el jaguar sea tan aterrador son sus dientes, que tienen una fuerza de mordida de hasta 1.500 sí, más fuerte que la de los leones y los tigres. Mientras que otros felinos matan a sus presas mordiéndolas en el cuello para asfixiarlas, los jaguares muerden directamente en el cráneo, penetrando la gruesa capa de hueso y destruyendo instantáneamente el cerebro de la presa. Pero su poder no termina ahí. El jaguar es el único gran felino verdaderamente hábil para cazar bajo el agua. Con sus poderosas patas y su excelente capacidad para nadar, puede sumergirse en los ríos para cazar tortugas, cocodrilos y anacondas, presas que ningún otro felino se atreve a cazar. Y esta noche, fijará su mirada en una presa especial, el bagre gigante del Amazonas. El río estaba en calma, reflejando la tenue luz de la luna. El leopardo bajó su cuerpo, tensando sus músculos, sin apartar la mirada del agua. Sabía que su presa pronto saldría a la superficie. Bajo el agua oscura, un pez gato gigante de casi 1,5 metros de largo y más de 50 kilogramos de peso, acaba de emerger cerca de la orilla en busca de alimento. Los bigotes largos se deslizaban por el barro, buscando pequeños peces, completamente inconscientes de que la muerte acechaba justo encima. El leopardo arrastró a su presa hasta la orilla, sus agudos ojos dorados brillaban con triunfo. Ya tuvo su comida, pero esto es más que una simple comida, es fuerza, es instinto salvaje, es el arte de cazar perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. El jaguar es un depredador temible, pero también es una criatura misteriosa. Viven solos y solo se reúnen durante la temporada de apareamiento, cuando la jungla resuena con rugidos profundos, una señal para que los gobernantes oscuros se encuentren. Durante la temporada de reproducción, los leopardos machos comienzan a buscar pareja. Las hembras dejan su huella secretando feromonas especiales en los árboles y el suelo, atrayendo la atención de los machos más fuertes. Pero este proceso no siempre es sencillo.
Cuando dos machos buscan a la misma hembra, puede estallar una pelea. Rugieron y cargaron unos contra otros con garras y colmillos, en una pelea en la que el más débil puede resultar gravemente herido o expulsado del territorio. Una vez elegido un compañero, los leopardos macho y hembra permanecerán juntos durante varios días o semanas, cazando juntos y apareándose varias veces para asegurar la concepción. Luego, el macho se va, dejando a la leopardo hembra sola para afrontar el viaje del embarazo y la crianza de sus crías. Después de unos 100 días, la leopardo hembra encuentra una cueva apartada o un árbol denso para dar a luz. Puede dar a luz de 1 a 4 crías, pero solo las más fuertes sobreviven. Los cachorros nacen con los ojos cerrados y su pelaje suave y moteado. Dependen completamente de su madre durante los primeros 3 meses. A los 6 meses de edad, comienzan a seguir a su madre en sus cacerías, aprendiendo a acechar, a abalanzarse y a matar a sus presas de un solo mordisco. Pero el mundo salvaje no es un lugar seguro. Solo alrededor del 50% de los cachorros sobreviven su primer año, antes de ser lo suficientemente fuertes para irse y comenzar su propia vida solitaria. Y así continúa el ciclo de vida del jaguar, fantasma de la selva, depredador invisible de la noche, gobernante sin corona de la mística Amazonía. Cuando la noche volvió a caer, mientras el río reflejaba la luz plateada de la luna, otro par de ojos dorados brillaron entre los arbustos. Otra cacería está a punto de comenzar. Y en la oscuridad, el más fuerte volverá a vencer.